Si nosotros tenemos un músculo, el músculo está unido al hueso por sus tendones, tanto proximal como distal. De tal manera que cuando se realiza un movimiento, el músculo se contrae y puede realizar el movimiento. Pero muchas veces se puede hacer un movimiento brusco o movimientos continuos, y esta fuerza de contracción del músculo al final recae, se traslada hacia el tendón que está insertado en el hueso, y muchas veces esta sobrecarga puede producir una etapa aguda de inflamación. Allí estamos ante un caso de tendinitis. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay gente que por su oficio, por su actividad, tiene que hacer movimientos continuos, repetidos, gente que trabaja en fábricas, y se va sobrecargando continuamente, el músculo a irse contrayendo continuamente, se va sobrecargando el tendón, y de lo que era un problema inflamatorio, que era una tendinitis, van apareciendo ya microrupturas, y el tendón quiere reparar esas microrupturas. El tendón tiene pobre vascularización, de tal manera que no repara bien, y en lugar de repararse bien, se va formando un tejido cicatricial, un tejido irregular, un tejido degenerativo. Cuando estamos ya ante la formación de un tejido degenerativo, cicatricial, algo ya crónico, lo denominamos tendinosis. Entonces, tendinosis ya implica algo ya crónico, degenerativo del tendón. Y tendinitis, un evento agudo. Pero también vemos que hay tendones que se deslizan para realizar el movimiento. Por ejemplo, los tendones extensores que se encuentran en la muñeca de la mano, y cuando hacemos movimientos de flexión palmar, flexión dorsal, estos tendones se tienen que deslizar. De tal manera que para que sean protegidos, que no rocen con los huesos que están a este nivel, se protege mediante esta vaina tendinosa. Y esta vaina tendinosa elabora un líquido sinovial que va a servir de lubricación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces también el efecto continuo, reiterado de movimientos va provocando una sobrecarga, y muchas veces el líquido sinovial ya no es suficiente por los movimientos repetidos, y se va produciendo un problema inflamatorio. Y en este caso, cuando ya tenemos una vaina sinovial, lo denominamos tenosinovitis. Ahora bien, ¿qué cosa es un movimiento repetitivo? Gente que trabaja en fábricas, en empresas como única, que tiene que hacer continuamente movimientos de prensión, movimientos de elevación, pronosupinación del antebrazo. Todos estos movimientos, en los diferentes oficios que uno tiene, va provocando sobrecarga muscular, y esta sobrecarga muscular, esta contracción del músculo, al final recae en el tendón que está insertado en el hueso y va provocando su afectación. Entonces, primero vamos a ver la epicondilitis lateral del húmero, llamado también codo de tenista. Por definición, entonces, la epicondilitis lateral o codo de tenista es una tendinopatía por sobreuso de los extensores de la muñeca, con la afección de su inserción en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Qué significa esto? Que es una tendinopatía por sobreuso de los extensores, y acá tenemos los extensores, estos músculos extensores. Va a haber una sobrecarga funcional, por ejemplo, una persona que juega tenis, y esta sobrecarga funcional va a recaer la afección en su inserción en el epicóndilo. Al final, el tendón en esta zona va a ser afectado. Entonces tendríamos que ver qué tendones y de qué músculos se insertan en el epicóndilo. Y tenemos que los tendones que se insertan en el epicóndilo corresponden a los músculos del extensor radial corto del
carpo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. De todos estos músculos, los tendones más afectados son del extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. Esos son los tendones que mayormente se afectan. Se calcula que aproximadamente entre el 1 y 3% de la población presentará por lo menos una vez en la vida un episodio de epicondilitis lateral. Generalmente se da entre los 35 y los 50 años de edad. Eso es la etapa que económicamente activa, ¿no? Hay gente que mayormente trabaja en fábricas, en empresas. Hay una proporción similar de afectación tanto en hombres como en mujeres. Y muy importante que es considerada una enfermedad laboral. De tal manera que esta patología puede encontrarse en obreros que realizan diferentes actividades cuya característica es que realizan esfuerzos repetitivos, movimientos repetitivos. Por ejemplo, lo que se dedica a la construcción, jardinería, carpintería. Todos ellos se va a producir esta afección, y por lo que le estoy diciendo es una enfermedad de tipo laboral. Y acá vemos, por ejemplo, cómo es que se produce la afección del tendón. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que coge la raqueta. En este momento, la muñeca y la mano están en flexión. Los músculos extensores lo tenemos acá. Esa persona está esperando a que llegue la pelota de tenis para realizar un golpe de revés. Y al momento que se realice este golpe de revés, la mano y la muñeca pasan a la extensión. De lo que estaban en flexión, pasan a la extensión por contracción violenta del músculo extensor. Estos músculos extensores, y de tal manera que esta sobrecarga recae en el tendón. Y esto lo hace continuamente un jugador de tenis, de ahí que esta patología también es llamada codetenista porque apareció y se vio en los primeros casos en jugadores de tenis. Entonces, los músculos implicados son el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. Acá tenemos una persona que está realizando movimientos repetidos, continuos. ¿Eso que va a provocar? Microtraumatismos secundarios. ¿Eso que va a provocar en el tendón? Microrupturas. Sabemos que el tendón tiene pobre vascularización. Entonces el tendón va a querer repararse, pero como hay pobre vascularización, va a fracasar este proceso de reparación. Una reparación inadecuada. Esto va desencadenando dolor que se va haciendo crónico y se va formando un tejido cicatricial. Vemos acá un tendón normal, con sus fibras de colágeno orientadas, y vemos acá un tendón ya en etapa degenerativa. Cómo se desorganiza las fibras, se va formando más tejido fibroblástico, fibrosis, neovascularización. Esto ya es un tendón degenerado, estamos ante una tendinosis. Y este tejido cicatricial degenerativo es más vulnerable al trauma repetitivo, de tal manera que se va formando más desgarros. ¿Cómo vemos a los pacientes clínicamente? Los pacientes van a tener dolor en la cara lateral del codo. Muchas veces este dolor se irradia a la parte proximal del antebrazo. Los pacientes presentan debilidad para coger, levantar objetos, y muchas veces ya se va limitando su vida diaria. Por ejemplo, no pueden desenroscar una tapa. Y en el examen clínico, cuando nosotros palpamos la zona del epicóndilo, va a provocar dolor en el paciente. Dentro del examen clínico tenemos dos pruebas, el test de Kossel y la prueba de la silla.
En el test de Cosen, nosotros tenemos al paciente, cogemos el codo y con la otra mano cogemos el dorso de la mano del paciente. Al paciente le decimos que realice una extensión, una flexión dorsal de la mano y nosotros nos oponemos. Es decir, es un movimiento contra resistencia, la resistencia que hace el explorador. Y este movimiento va a provocar dolor en el epicóndilo. La prueba de la silla, le decimos al paciente que coja el respaldar de la silla con la mano y la muñeca en flexión. Palmar, le decimos que levante la silla y el paciente no lo va a poder realizar, va a presentar dolor a nivel del epicóndilo. En el estudio por imágenes tenemos primero la radiografía, que si bien es cierto la radiografía no nos permite ver tejido blando, no podemos ver los tendones, pero sí nos permite ver algunos signos indirectos, por ejemplo la calcificación. Calcificación a nivel de la zona tendinosa. Y también la radiografía nos va a permitir descartar algún tipo de lesión a nivel del hueso, ¿no? Una fisura, a nivel de la cabeza de radio, a nivel del cóndilo humeral, puede haber otro tipo de alteraciones como un inicio de una artrosis en este nivel. Entonces la radiografía nos va a servir descartar también otro tipo de lesión. El examen más económico es la ecografía de parte blanda, pero depende mucho del médico que realiza la ecografía. Muchas veces hay discrepancia entre un radiólogo y otro cuando se da un diagnóstico. En la ecografía podemos ver el tendón, acá tenemos el epicóndilo, la cabeza del radio, y acá tenemos nuestros tendones extensores. Como ustedes lo ven, homogéneos, y cuando ya es una tendinopatía, una lesión del tendón, vamos a ver una zona anecoica que indica que hay un desgarro del tendón, zonas hipoecoicas que indican que hay una enfermedad degenerativa del tendón. Y el examen por excelencia es la resonancia magnética. Vemos acá un tendón y acá vemos un tendón ya desgarrado, con la presencia de líquido que ocupa el espacio del desgarro. Y esta es la resonancia magnética, el examen de elección, porque muchas veces a estos pacientes que trabajan en fábricas, en empresas, muchas veces tenemos que darle algún tipo de descanso médico y nuestro diagnóstico tiene que basarse en un buen estudio por imágenes y esta es la resonancia magnética. Ya cuando planteamos el tratamiento tenemos que tener cuáles son nuestros objetivos. Primero tenemos que aliviar la sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que calmar primeramente el dolor. Luego rehabilitar el tendón patológico. Este tendón que ya se va haciendo degenerativo tenemos que rehabilitarlo. Tenemos que prevenir recurrencias. Muchas veces hacemos un tratamiento de estos pacientes y no le damos pautas y muchas veces regresan a las 6 semanas, al mes, nuevamente con dolor. Siempre que se pueda dar preferencia a un tratamiento conservador. Y la cirugía lo dejamos para casos ya recalcitrantes. Dentro del tratamiento conservador tenemos el tratamiento médico, que incluye reposo y mejorar el estilo de vida. Tenemos que decirle al paciente que hay ciertas actividades que va a tener que disminuirlas. Utilizamos antiinflamatorios, ortesis, como esta codera de tenista, que es como una cincha que se coloca en el tercio proximal del antebrazo, y la presión de esta cincha, de esta codera, hace que los músculos disminuyan su
tensión. Terapia física, tanto con ultrasonido como con ejercicios de estiramiento para mejorar la fuerza muscular. Muchos pacientes con este tipo de tratamiento ya mejoran, pero hay buena cantidad de pacientes que persisten con la molestia. De tal manera que pasamos a un segundo estadio. Y en este segundo estadio tenemos varios tratamientos. Ondas de choque, acupuntura, láser, aplicación de toxina botulínica, infiltración con corticoides. Estas ondas de choque son las ondas que se utilizan para disolver cálculos a nivel del riñón, que usan los urólogos. Se dice que estas ondas de choque van a estimular la regeneración del tendón. Hay estudios que corroboran esto y estudios que están en contra. La acupuntura, que al momento que nosotros colocamos la aguja, se va a liberar endorfinas a nivel central y va a aliviar el dolor. La toxina botulínica, que al aplicarlo va a producir una parálisis de los músculos extensores, de tal manera que va a disminuir la tensión muscular. Y el láser, que también ayuda a la regeneración tendinosa. Todos estos estudios, algunos son avalados, otros hay estudios que no corroboran. Y la infiltración con corticoides, que probablemente ustedes ya han usado, algún familiar se ha aplicado, y esta infiltración con corticoides muchas veces produce un alivio rápido de la patología. Pero si bien es cierto, los corticoides bloquean el efecto inflamatorio, pero también los corticoides tienen una inhibición de los tenocitos, de tal manera que a la larga, si bien es cierto, ayudan a mejorar el dolor, pero a la larga pueden producir atrofia del tendón. Entonces, tener mucho cuidado al usar los corticoides. Y hay un tercer estadio para los pacientes que persisten con la patología, ya son las terapias biológicas. La sangre autóloga, que es la misma sangre del paciente, que se inyectan en la zona de la afección. La sangre autóloga, porque dentro de las plaquetas tenemos los factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento lo que hacen es que las células de la vecindad se diferencien en tenocitos, de tal manera que mejora la reparación del tumor. Al ver esto, apareció el tratamiento con plasma rico en plaquetas, que ya era una sangre autóloga, pero al ser centrifugada, una capa del plasma, encontramos que es rico en plaquetas, y esa capa es la que se inyecta, de tal manera que la concentración de plaquetas y de factores de crecimiento va a ser mayor, el tratamiento va a ser de una mejor manera. Y tenemos también las células madre. Entonces, que son células que encontramos en el tejido graso del paciente, se encuentran en el cordón umbilical, y estas células madre que al ser inyectadas se van a diferenciar en tenocitos y van a ayudar a la reparación del tendón. Pero muchas veces, a pesar de todos estos tratamientos, los pacientes no mejoran, y en ello ya está indicado el tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico se tiene que hacer una incisión a nivel del epicóndilo y se va a tener que extirpar todo este tejido degenerativo. Se extirpa todo este tejido que ya está degenerado y el tendón que esté en buenas condiciones nuevamente es insertado. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos la lesión del nervio interóseo posterior, que lo encontramos en este nivel, que muchas veces es comprimido por los paquetes musculares, y al ser comprimido puede provocar dolor también en la cara lateral del
codo. La característica es que esta patología viene acompañada de parestesis. Tenemos también el ligamento anular, ¿no?, que rodea el cuello de la cabeza de radio. Nos permite hacer la pronospinación, pero muchas veces se puede inflamar y nos va a provocar también dolor en la cara lateral del codo. La característica es que este dolor aumenta con la pronosupinación. Así como tenemos una epicondilitis, acá ahora vamos a tener una epitrocleitis, es decir, que los tendones afectados van a ser aquellos que se insertan en la epitróclea. Teníamos entonces una epicondilitis lateral, ahora tenemos una epicondilitis medial o interna. Teníamos un codo de tenista, ahora tenemos un codo de golfista. Entonces la epicondilitis medial o epitrocleitis es una tendinopatía que afecta la inserción proximal del grupo muscular flexor pronador. La misma patogenia que la epicondilitis lateral. Y en este caso tenemos que ver qué tendones y de qué músculos se insertan en la epitróclea. Tenemos el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y flexor común superficial del óvulo. Que todos ellos, los que más se afectan es el pronador redondo y el cubital anterior, en su inserción en la epitróclea. Ocurre típicamente entre la cuarta a sexta década de la vida, igual que la epicondilitis, años de mayor trabajo. Afecta por igual hombres y mujeres, pero eso sí, la epitrocleitis es de 4 a 7 veces menos frecuente que la epicondilitis lateral. También es una enfermedad laboral, de tipo laboral. Pacientes que realizan, o gente que realiza trabajos manuales repetitivos, al igual que la epicondilitis lateral, generalmente afectando la extremidad dominante, que es la que más trabaja. En este caso, vamos a tener que los tendones más afectados van a ser el pronador redondo y cubital anterior. Y va a haber, en este caso, una carga repetitiva de los músculos que llevan a cabo la flexión de la muñeca y la pronación de los dedos. Por ejemplo, esta persona, un albañil, que asienta ladrillos continuamente, llevando la mano, la muñeca, a la pronación y a la flexión. Y esto lo hace continuamente durante todo el día, durante todos los días, durante meses. Y va a producir una sobrecarga. Un jugador de béisbol. Entonces, estos movimientos continuos repetidos va a producir un trauma repetitivo, va a haber una inflamación peritendinosa y nuevamente va a comenzar a formarse un tejido degenerativo. El tendón normal va a ser reemplazado por un tejido fibroso. Va a haber una hiperplasia anquiloblástica. Ese tejido, como no es de buena calidad, va a progresar a microrupturas. Y estas microrupturas va a producir a la larga a gran degeneración del tendón. Clínicamente, en este caso, los pacientes van a presentar dolor a nivel del epicóndilo medial, es decir, la zona de la epitróclea. Y en este caso, el test de resistencia lo vamos a hacer con la flexión de la muñeca y la pronación. Estando y en este caso vamos a decirle al paciente que realice una flexión. Y nosotros nos vamos a oponer. Y esto va a provocar
dolor a nivel de la epitróclea. Estos pacientes ya comienzan a tener pérdida de la fuerza prensil de la mano para coger los objetos. Muchas veces comienza a aparecer una disminución del rango de movimiento en el codo. Y los pacientes con esta epitrócleitis, un 50% viene asociado a lesión del nervio cubital, una neuritis cubital. De tal manera que los pacientes con epitrócleitis hay que sospechar también que puede venir asociado a una neuritis del cubital. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica tenemos la radiografía, que nos va a permitir ver algunas calcificaciones, es decir, signos indirectos de una tendinopatía, nos permite descartar alguna lesión a nivel del epitrócleo, como exostosis. También tenemos la ecografía, que es económica. Vamos a ver cómo a nivel del epitrócleo va a haber zona de desgarro, imágenes anecoicas, negras, que indican desgarro del tendón, alteración del tendón, con presencia de imágenes hipoecoicas que indican degeneración. El examen preferido, como en el caso anterior, es la resonancia magnética. Ya vemos cómo el tendón se ha desgarrado y aparece fluido, líquido, que indica el desgarro del tendón. Y cuando nosotros sospechamos que este paciente también puede presentar una neuritis cubital, tenemos que solicitar una electromiografía. El tratamiento conservador va a ser similar al tratamiento de la epicondilitis. Entonces le tenemos que decir al paciente que tiene que tener el codo en reposo un tiempo, evitar movimientos de flexión continuamente, tratamiento con fisioterapia, segunda línea corticoides, tercera línea terapias biológicas, y al final, si los pacientes no mejoran, se indica un tratamiento quirúrgico. Y en ese tratamiento quirúrgico ya la incisión se hace a nivel del epitrócleo, se estirpa todo este tejido dañado, degenerativo, y se inserta el tendón que queda a nivel del tejido. A veces se hace fenestraciones también del hueso para que la salida de sangre ayude a la regeneración del tendón. También tenemos otro tendón y tenemos la tenosinovitis de Kervain. Vamos a decir primero que si tenemos la muñeca y la mano, tenemos nuestros tendones extensores. Como ustedes ven, está cubierto por una vaina sinovial. Si ustedes revisan la anatomía, tenemos las correderas. Estos tendones también están cubiertos por un retináculo extensor. Acá tenemos el cúbito, acá tenemos el radio, de tal manera que si nosotros desviamos la mano hacia el cúbito, tenemos una desviación cubital. Y lo opuesto, tenemos una desviación radial cuando desviamos la mano hacia el radio. Cuando hacemos una desviación cubital, ponemos tenso estos dos tendones. Al hacer este movimiento, se tensa esta zona. Dicho esto, vamos a decir que la tenosinovitis de Kervain, llamado también tenosinovitis estenosante, es una afectación de los tendones extensor corto y abductor largo del pulgar, que son los que se encuentran en la primera corredera. Por un engrosamiento de este retináculo extensor,
que va produciendo un crecimiento de la membrana sinovial, ¿no?, por el efecto de compresión. Entonces estamos ante una tenosinovitis. Se produce mayormente en mujeres mayores de 40 años de edad. Y también es una enfermedad laboral porque está asociado a trabajos. Y estos trabajos que exigen movimientos repetitivos del pulgar. Por ejemplo, una persona que se dedica a la peluquería, que continuamente tiene que manipular las tijeras, igual los que se dedican a la jardinería. Entonces están haciendo movimientos repetitivos del pulgar. Eso lo encontramos en gente que se dedica también a la lavandería, a la peluquería, panadería, modistería. Y un dato interesante que muchas veces hay mujeres puérperas que pueden presentar esta patología. Ahora, la explicación que se da es de que al cargar al bebé lo hacen de esta manera, elongando sus tendones. Pero también se dice que puede haber un efecto hormonal por la etapa que están pasando las mujeres puérperas. Entonces vamos a tener personas que van a hacer manipulación de tijeras, que el dedo pulgar va a hacer continuamente movimiento de flexión. Vamos a tener también maniobras repetitivas de desviación cubital. Como le dije antes, esta desviación cubital puede provocar tensión y elongación de los tendones de la primera corredera, y esto se va haciendo continuamente de tal manera que estos tendones se van elongando, se van distendiendo. Entonces estos movimientos va a hacer que el líquido sinovial, que primeramente este líquido sinovial va a lubricar estos tendones, pero como estos movimientos se van haciendo continuamente, diariamente, porque ese es el trabajo del paciente, entonces llega un momento que este líquido sinovial ya se va haciendo insuficiente. De tal manera que ahora el tendón va a comenzar a friccionar dentro de su vaina. Y ahí va apareciendo los primeros síntomas: calor, dolor, síntomas de inflamación. Estos pacientes persisten con los movimientos y se va produciendo ya un engrosamiento del retináculo. Y este efecto de engrosamiento del retináculo comienza a comprimir los tendones de la primera corredera y va haciendo que la membrana sinovial vaya también creciendo. Y esto se va haciendo crónico. Y muchas veces, al hacerse ya crónico, el paciente puede comenzar a tener dificultad para el movimiento. Y en este caso, el paciente va a tener dolor y edema en el lado radial de la muñeca. Cuando hacemos la palpación, va a haber dolor, y ese dolor va a aumentar con los movimientos que tensan y irritan los tendones. Como por ejemplo, coger una taza de café. Se tensa el tendón y va a provocar dolor. Y ya va comenzando a limitar también el estilo de vida del paciente, su vida diaria. Quieren coger una jarra para verter agua en un vaso, va a provocar molestia. Comienza ya a provocar limitación para la vida diaria. Cuando ya se hace más crónico, podemos inclusive observar una zona de engrosamiento. Y muchas veces cuando hacemos movimientos, le decimos al paciente que haga movimientos, vamos a sentir una crepitación al paso del tendón. Dentro de la clínica también nos va a servir el test de Finkelstein. Le decimos al paciente que haga puño con el dedo pulgar incluido y le decimos que haga una desviación cubital. Y esta desviación cubital nos va a provocar dolor en la zona radial. En el estudio por imágenes tenemos la radiografía,
que lo único que nos puede mostrar es calcificaciones. A veces nos puede descartar alguna lesión ósea, alguna exostosis, alguna lesión de la apófisis estiloides, puede ser también del escafoides, que pueda también provocar dolor en esta zona. En la ecografía, que es un método económico, vamos a observar el engrosamiento del retináculo, de la vaina sinovial, presencia de líquido inflamatorio. La resonancia magnética igual nos va a permitir el tendón y el engrosamiento. Y cuando planteamos el tratamiento, en este caso, tenemos que indicar antiinflamatorios, inmovilizamos con ortesis, inmovilizadores de muñeca, mano y primer dedo para bloquear el movimiento de deglutición cubital y movimiento del pulgar. Le decimos al paciente que hay movimientos que no debe estar realizando por un tiempo, es decir, mejoramos su estilo de vida. Si no mejora con los antiinflamatorios, con las ortesis, indicamos una infiltración con corticoides, de preferencia guiada por ecografía. Pero hay muchas veces pacientes que no mejoran con esto. Paciente ya con una tenosynovitis de Kervain grave, de tal manera que ahí ya recién indicamos una liberación quirúrgica. Hacemos una incisión a nivel radial, llegamos a la zona de la afección, levantamos el retináculo y lo seccionamos, de tal manera que ya tenemos los tendones libres. Quitamos el efecto constrictor de este retináculo. Por último tenemos al dedo en gatillo, llamado también dedo en resorte. El dedo en resorte o tenosynovitis estenasante digital es un bloqueo o atrapamiento de los tendones flexores a nivel de la polea A1 de la palma de la mano. La función de esta polea, que lo vamos a ver luego, es contener el tendón flexor. Y como ustedes ven, se le llama dedo en gatillo porque el dedo queda en esta posición por bloqueo del tendón en esta zona. Acá tenemos nuestras poleas. La función de estas poleas, que son como túneles, es mantener el tendón. Esta es nuestra polea A1, que se ubica a nivel de la cabeza del metacarpiano. ¿Qué es lo que se dice? Que una flexión forzada y prolongada de los dedos, por ejemplo, acá vemos una flexión prolongada, forzada, llevando bolsas. Al llevar estas bolsas se produce esta flexión forzada y se va a producir una sobrecarga a nivel de esta polea. Va produciendo una compresión y se va formando ¿qué? Una metaplasia fibrocartilaginosa por proliferación de condrocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de la polea se ha formado un tejido cartilaginoso. Se va produciendo luego una hipertrofia de la polea y por reacción el tendón también puede formar un nódulo, como ven acá. Y ese nódulo que se forma en el tendón y un engrosamiento de la polea va a producir un conflicto. Cuando nosotros queremos extender, se va a bloquear. Se atrapa el tendón flexor y el dedo queda en esta posición. Se dice que el 2 al 3% de la población general presenta esta patología. Se ha visto que es más frecuente en los pacientes diabéticos, hasta un 10%. Es más común en mujeres mayores de 50 años. Y los dedos más comúnmente involucrados son el pulgar, el medio y el anular.
Clínicamente vamos a ver que los pacientes presentan un dolor progresivo a nivel de la polea 1, que es esta zona, cabeza de los metacarpianos. Posteriormente comienzan a presentar un nódulo blando que luego se va engrosando. Muchas veces este nódulo, este engrosamiento puede ser palpado y provocando dolor. Y posteriormente los pacientes ya comienzan a tener la sensación de chasquido, de atrapamiento del tendón cuando realizan la flexoextensión. Y muchas veces los pacientes pueden quedar con el dedo bloqueado, por ejemplo, al coger el vaso y al querer dejar. ¿Cómo inducimos el efecto resorte? Le decimos al paciente que haga puño fuerte, le decimos que extienda los dedos y un dedo queda bloqueado. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Con antiinflamatorios. Muchas veces el tratamiento más efectivo es la infiltración. Acá estamos realizando una infiltración a nivel de la polea. Muchas veces este es el tratamiento que hay muchas personas que se infiltran y por mucho tiempo están mejor. Pero hay otras personas que a los 3, 4 meses regresan con la misma patología. Cuando el paciente ya presenta la patología reiteradamente, ya se tiene que plantear una liberación de la polea. Liberación del tendón al cortar la polea. Y esa liberación se puede hacer percutáneamente. Se coloca anestesia en esta zona y con una aguja que se introduce, se trata de llegar a la zona de la polea y hacer movimientos desgarrando la polea. Pero mucho más efectiva es la liberación abierta, que en este caso se hace una incisión a nivel de la polea, se va torturando, se llega a la zona de la polea, como ven acá, se levanta la polea y se secciona. Una vez que se secciona la polea y el tendón queda libre. De tal manera que el paciente ya puede hacer sus movimientos sin el problema del bloqueo, del atrapamiento. Bueno, esta es una teoría corta. No sé si tengan alguna pregunta. Si no hay preguntas, nos vemos mañana en la clase de lesiones de meniscos y ligamentos de la rodilla. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.